Bienvenidos a Psicología Social. La clase pasada hablamos sobre las actitudes. Vamos a continuar con este tema sobre las actitudes, pero en esta oportunidad vamos a tratar la siguiente agenda. Cambio de las actitudes, las características de las actitudes, las fuentes de influencia que tienen las actitudes, algunas teorías básicas de las actitudes, las funciones que tienen las actitudes, cómo se pueden medir las actitudes, los tipos de actitud que existen, algunos, ¿verdad? Y los prejuicios. Bien, cuando hablamos de lo que es el cambio de actitud, acá interfieren tres elementos bien importantes. Uno es la fuente del mensaje, es decir, la persona que nos va a dar esa información. En cuanto a la credibilidad, que es uno de los elementos de la fuente del mensaje, tenemos qué tan veraz, qué tan cierta es esa información que nosotros estamos recibiendo. Otra es la atracción. En la atracción intervienen tres aspectos bien importantes, como es la similitud, qué tan similar a nuestra forma de pensar es la información que nos dan, la amistad, el grado de amistad que existe entre la fuente que da la información y la simpatía, qué tanto agrado tenemos con respecto a esa información. Otro elemento dentro de la fuente del mensaje es el poder y el prestigio. Es decir, que si la persona que está dando la información tiene una posición de prestigio y de poder, eso va a influir sobre el mensaje. Otro elemento es el mensaje, es decir, cómo está estructurada esa información que nosotros recibimos. Acá encontramos la sugestión, es decir, la forma como se estructura la información para que sea convincente a la persona que va a recibir la información. El temor, a veces asustando o atemorizando, podemos hacer que las personas cambien su actitud. Y finalmente tenemos el receptor del mensaje, es decir, qué tan influenciable es la persona que va a recibir esa información. Cuando hablamos de las actitudes, también vamos a mencionar las características que poseen las actitudes. Dentro de las características, estas poseen un objeto. Este objeto es decir que tienen un punto focal. Ese punto focal puede ser tangible o puede ser abstracto. También tienen una dirección. Esa dirección puede ser favorable o desfavorable. El grado se refiere al agrado o desagrado o al gusto o disgusto que nosotros podemos tener con respecto a las características de las actitudes. Y la intensidad es al grado de confianza o desconfianza o a la fuerza que lleva esa información de la actitud. Su estructura, cómo está conformada la información con respecto a la actitud. Y finalmente el aprendizaje. Ya hemos hablado que las actitudes nosotros podemos aprenderlas, entonces requieren de un aprendizaje. Otro aspecto importante son las fuentes que influyen en las actitudes. Dentro de las fuentes que influyen en las actitudes encontramos la experiencia personal, es decir, las metas, las necesidades que la persona tenga en la medida que la persona avanza en edad. Las necesidades y las metas van a cambiar. Entonces, al cambiar esas necesidades y esas metas, eso influye en el cambio de las actitudes. Otro es la percepción selectiva, en donde la persona observa aquello que quiere observar. Y la personalidad, que va a depender de cómo la persona va a reaccionar ante los diferentes estímulos. La pertenencia a los grupos es otra fuente de influencia en la modificación de las actitudes. Es decir, que el grupo puede influir en la persona para que cambie una actitud específica. Las personas importantes en nuestra vida. Dentro de las personas importantes en nuestra vida podemos encontrar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares o amigos más cercanos que pueden ejercer una fuente de influencia para cambiar las actitudes. Dentro de las teorías básicas de las actitudes encontramos las que nos plantea Rivera Camino, que nos habla de la teoría del autoconcepto, en donde las personas simplemente infieren sus actitudes de sus propias conductas. Es decir, que una persona que sea muy dinámica va a buscar actividades que tengan bastante movimiento, bastante actividad. Otra teoría es la teoría instrumental. Esta indica que se desarrollan actitudes por la presencia o ausencia de recompensas. Así, la aceptación de una actitud va a depender de los incentivos que sean usados en la comunicación que la propone.
Otra teoría más es la teoría de la consistencia. Esta teoría sugiere que debe existir un equilibrio entre lo que son las creencias y los valores. Rivera Camino plantea que existen dos tipos. Uno es la teoría de la reducción de la disonancia, en donde cuando existe una incongruencia entre dos pensamientos que el individuo considera que son verdaderos, se crea una tensión que obliga a la búsqueda de un equilibrio. Por ejemplo, podría ser que en los familiares tenemos dos personas que tienen dos religiones diferentes. Una puede ser la religión católica, otra podría ser la religión evangélica, y considerar que ambas religiones son muy buenas. Sin embargo, en la teoría de la reducción de la disonancia, la persona va a obligar a buscar un equilibrio y a decidirse por una de las dos religiones. Otra es la teoría del balance. Acá indica que las personas buscan la consistencia para alcanzar un equilibrio psicológico, consistencia que debe darse entre eventos y personas. Por ejemplo, si una persona de prestigio usa determinados productos, va a considerar la persona que el uso de ese producto es conveniente porque lo está recomendando una persona de un buen prestigio. Dentro de las funciones de las actitudes, una de las funciones que tienen las actitudes es la función de ajuste. Acá las actitudes dirigen a las personas hacia objetos que son placenteros, es decir, situaciones hedónicas, y las aleja de las desagradables. Se fundamenta en el principio de recompensa y castigo. Un ejemplo de esta función de ajuste puede ser cuando, por ejemplo, los jóvenes tienen una actitud positiva hacia bebidas alcohólicas para ser aceptados dentro de un grupo. Otra función es la función de defensa del ego. Acá se forman actitudes para proteger nuestro yo, nuestro ego o la autoimagen. El individuo rechaza todo lo que atente contra el concepto que tiene de sí mismo, es decir, nos protege nuestra autoestima, nos protege de los estímulos externos que pueden ser nocivos contra nosotros mismos, y algunas veces también nos protegen nuestro yo de situaciones negativas, y en algunos casos tratamos de proyectarlos hacia otras personas. Otra de las funciones de la actitud es la función de expresión de valores. Le permite al individuo manifestar sus valores centrales o su concepto de sí mismo, sin sentir angustia, vergüenza, de manifestar sus verdaderas creencias. Es decir, manifestar lo que realmente la persona es. Un ejemplo de la expresión de valores podría ser el caso cuando una persona está a favor de los derechos humanos, podría estar en contra de lo que es la pena de muerte. Otras funciones de la actitud es la función de conocimiento. Esta surge de la necesidad que el individuo tiene de conocer ciertos aspectos de la vida. Es decir, que acá le indica a la persona entre lo que es correcto o lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Le ayuda a organizar aspectos de su mundo interior. Un ejemplo de la función de conocimiento podría ser cuando un atleta sabe diferenciar entre unos tenis que le van a servir más para la actividad que realiza de unas que no le van a favorecer mucho. Bien, con relación a la medición de las actitudes, existen escalas que nos ayudan a medir las actitudes. Una escala es una serie de afirmaciones con relación a una actitud específica. Por ejemplo, puede ser que la afirmación para una actitud sea de aceptación o rechazo, o podría ser una medición que va de una escala de 1 a 7, en donde 1 puede ser completamente en desacuerdo y 7 totalmente en desacuerdo. Dentro de la medición de las actitudes encontramos la escala de distancia social de Bogardus, que la diseñó en 1925 para conocer el grado de intimidad que se desea tener con diversos grupos nacionales y étnicos. Otra escala es la que plantea Thurston en 1929. Él creó una escala de actitudes llamada método de intervalos aparentemente iguales, la cual consiste en agrupar 11 rangos y en una serie de afirmaciones. Una escala más es la que nos presenta Goodman en 1950, que presentó una escala para manejar en términos favorables o desfavorables hacia determinado objeto actitudinal.
Siempre con relación a la medición de las actitudes, encontramos la de Osgood y Tannenbaum en 1957 en un intento de aplicación multidimensional de escalas. Ellos crearon el diferencial semántico, que consiste en presentar un objeto actitudinal para que sea evaluado en muchas dimensiones. Y la escala de rangos sumarizados, creada por Likert en 1932 para conocer las actitudes hacia algún objeto social, la cual consiste en elaborar una serie de afirmaciones de acuerdo a una temática de antemano definida y presentado frente a cada afirmación 7 rangos de posibles respuestas. Con relación a los tipos de actitud que las personas podemos manifestar, tenemos la actitud desinteresada. Su eje de orientación está dirigido a otra persona con total empatía. Estas personas dan bastante apertura y aprobación. Otro tipo de actitud es la actitud manipuladora, que se refiere a personas que no consiguen progresar por sus propios medios y por esta razón buscan a otro y lo utilizan como instrumento. Es decir, que siempre van a buscar su propio beneficio, van a tratar de manejar a otra persona para alcanzar sus fines. Una actitud más es la emotiva, y esta se da cuando se conoce de una manera más personal al individuo, pero su trato es afectuoso. Es decir, que este tipo de actitud las personas son muy generosas. La actitud interesada, la persona quiere llegar a un fin determinado y se beneficia de los lazos que tiene con diferentes personas como una táctica para conseguir su objetivo. Es decir, se aprovecha muchas veces de la amistad que tiene con la persona para obtener sus propios fines, sus propias metas. Otros tipos de actitudes que podemos encontrar en el ambiente laboral es la satisfacción en el trabajo. Se refiere a la forma global que la persona se encuentra enfocada hacia la labor que ejecuta. Cuando se manifiesta este tipo de actitud, es una persona que disfruta su trabajo, le gusta lo que hace y todo lo hace con agrado. Otra actitud es el compromiso con el trabajo. Se trata del nivel en que un individuo se identifica con el trabajo que se encuentra cometiendo, es decir, le gusta lo que hace, trata de involucrarse en el trabajo. Son personas que tienen poco ausentismo y personas que no van a estar pensando en dejar su trabajo para buscar otro. El compromiso organizacional. Tratan de entender en qué grado un empleado se equilibra con una organización determinada y con las metas a realizar. Es decir, que son individuos que buscan ser miembros de la organización para la cual están laborando. También tenemos otros tipos de actitud que podemos observar, como es la actitud proactiva. El individuo se motiva en alcanzar los objetivos tanto en el ámbito laboral como en los objetivos personales. Encontramos acá que son personas que no las detiene nada y buscan resolver problemas, buscan solucionar cualquier situación difícil. La actitud negativa. Todas las actividades o labores que efectúan o emplean se encuentran rociados de desperfectos. Estas son personas expertas en buscar errores, en buscar defectos. La actitud reactiva. Les encanta seguir reglas predeterminadas, por lo que realizan su trabajo como mejor lo consiguen, pero siempre están a la expectativa de aceptar mandatos con instrucciones explícitas. Es decir, que la persona que tiene la actitud reactiva espera las órdenes para hacer lo que le indican, no tiene iniciativa, pueden ser un tanto inseguras. La colaboradora siempre se encuentran motivadas y dispuestas a ayudar en lo que sea necesario para conseguir los objetivos desde el primer momento que se les presente. Es decir, que son personas que siempre están dispuestas a colaborar con los demás o con los objetivos de una empresa. Con relación a los prejuicios, los prejuicios pueden ser favorables y pueden ser desfavorables, pero los que más preocupan son los prejuicios desfavorables porque son bastante difíciles de erradicar. ¿Cómo se adquieren entonces los prejuicios? Los prejuicios se adquieren por contacto con otros que tienen el mismo prejuicio. Ya hemos hablado que los prejuicios también son actitudes de otras personas que nosotros no compartimos. También decimos que los prejuicios se adquieren por contacto con objeto del prejuicio.
Cuando hablamos de los prejuicios más comunes que se pueden observar es el prejuicio con relación al racismo. Otro de los prejuicios es con relación a las religiones y un prejuicio más es con respecto a lo que es la parte económica. Esos son los prejuicios más comunes. Generalmente cuando se adquiere un prejuicio, estos son bastante difíciles de eliminar, sobre todo si son prejuicios desfavorables o negativos. Dentro de los apoyos del prejuicio encontramos lo que son las necesidades. Las necesidades tienden a conservar su fuerza, satisfacen necesidades de las personas que lo poseen. Lo más común es el sentimiento de superioridad o condición social. Otro apoyo del prejuicio es lo que se considera como pagar el pato. La persona con prejuicio que además sufre frustraciones económicas, sociales o políticas, desplaza su agresión hacia un objeto que más le conviene. El otro prejuicio, el apoyo de prejuicio es la percepción. Lo apoya en necesidades, en especial de sentirse superior y la de desahogar agresión sobre un objeto disponible o que sea convincente. Ejemplo, ver únicamente aquello que se desea ver. Desventajas sociales. Otro apoyo es el racismo y las consecuencias sociales del prejuicio mismo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería la autoevaluación sobre este tema. Una de las preguntas está referida a cuáles son los elementos importantes que interfieren en el cambio de la actitud. Una pregunta más es en qué consisten los diferentes métodos utilizados en la medición de las actitudes. Y una tercera pregunta es sobre elaborar un análisis sobre los tipos de actitudes que se podrán encontrar en los ambientes laborales. Con esto pues estaríamos finalizando el tema sobre las actitudes. Muchas gracias y hasta la próxima.